Bueno, buenos días. Se escucha bien, ¿no? Yo creo. Bueno, bien, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Antonio Santisteban y bueno, a mí lo que me gustaría, antes de comenzar con el desarrollo del contenido de la sesión, es agradecer a los organizadores del Congreso, al doctor Alfaro y al doctor García Rojo, por la labor que lleva detrás la organización de un congreso de estas características, y también al hospital por brindar el espacio sin el cual no es posible llevar a práctica un evento de este tipo, ¿no? Miren, el objetivo de la charla siguiente es explicar el proyecto que llevamos desarrollando en colaboración con varias personas, liderado por el doctor Marcial, en linfoma de Hodgkin clásico. Ahí el título del programa es enfermedad de Hodgkin. El término enfermedad de Hodgkin es un término antiguo realmente, ya no se emplea, Hodgkin disease. Hoy todo el mundo sabe que hablamos de enfermedad de Hodgkin, linfoma de Hodgkin clásico, no de enfermedad de Hodgkin, ¿no? Pero, como digo, la intención es explicar este proyecto de patología digital en linfoma de Hodgkin clásico y, como veremos ahora, no solamente de patología digital, sino de integración de la patología digital con los datos de secuenciación, con una orientación que tenemos bastante clara, y es con una orientación clínica, es decir, con un objetivo de dar respuesta a preguntas que tengan un sentido clínico en linfoma de Hodgkin clásico. Entonces, ¿qué orden va a tener la sesión? Pues la estructura de la charla es la que está en la pantalla, son 4 puntos. El primero de ellos va a ser un recorrido breve por la biología del Hodgkin. Muchos de ustedes conocerán la enfermedad, una enfermedad con una carga histórica importante dentro de la patología. Yo soy hematólogo, aunque no sea patólogo, pero es una enfermedad con un recorrido histórico importante, y vamos a ver de forma somera la biología de la enfermedad para entrar todos en el mundo del linfoma de Hodgkin clásico. Y luego el punto 2 va a explicitar cuáles son las cuestiones abiertas, a mi modo de ver, en la enfermedad. Y el punto 3 es tratar de ver qué aportaciones tiene la patología digital a las cuestiones abiertas que se plantean en el punto 2. ¿Vale? Por tanto, el último punto serán una serie de conclusiones que traeremos. Miren ustedes, el linfoma de Hodgkin clásico, como decía antes, es una enfermedad con una carga histórica, bueno, como todas, ¿no? Pero es el primer linfoma que se describe. Fíjense ustedes que el trabajo original es el que está en el centro de la diapositiva, un trabajo del año 32, de 1832, donde se publica la primera serie de la que se piensan que son los primeros casos, en fin, definidos así, de linfoma de Hodgkin clásico. Una serie de 6 casos que publicó Thomas Hodgkin y que están disponibles, puede uno leerlo, y es un gusto leer esos casos originales de Hodgkin clásico. Algunos son Hodgkin, otros no son Hodgkin, pero lo cierto es que un poquito después del año 32, Samuel Wilk publica un trabajo refrendando lo que Hodgkin había dicho y proponiendo nuevos casos que se parecían mucho a esos casos originales. Y es la primera vez en la que se habla de enfermedad de Hodgkin. Si ven ustedes el título del segundo trabajo, dice Cases of Enlargement of the Lymphatic Gland and Spleen, es decir, casos de agrandamiento de la glándula linfática y el bazo, entre paréntesis, Hodgkin disease. Es la primera vez que aparece el término enfermedad de Hodgkin en la literatura. Y abajo le he puesto las que son las primeras imágenes de patología del Hodgkin, los primeros dibujos de histopatología que se consideran del Hodgkin clásico. Son los dibujos clásicos de Greenfield y de Dorothy Reed y Stenberg. Yo hoy no podía venir a hablar a un congreso de patología si no pongo a Dorothy Reed y a Carl Stenberg, porque no estaría haciendo mucha justicia a la enfermedad. Saben que son las descripciones citológicas más finas que hubo de la enfermedad, y que la célula de Red Stenberg, que define el tumor, lleva ese nombre por ellos dos, ¿no? Por Dorothy Reed y por Carl Stenberg. Bien, dando un salto un poco en el tiempo, fíjense que no hace demasiado tiempo, en el año 89 del siglo pasado, una de las grandes eminencias de la hematopatología, Elaine Jaffe, publica un trabajo que se llama la elusiva célula de Red Stenberg. Esto es de hace 2 días, es del año 89. Fíjense que todavía en el año 89 se planteaba Elaine Jaffe que qué origen tenía la célula de Red Stenberg. Es decir, la célula era una célula que representaba un tumor en la enfermedad, o era una respuesta a una infección, por ejemplo. Fíjense el título, ¿no? La elusiva célula de Red Stenberg, y en amarillo le he marcado la pregunta que se hacía Elaine Jaffe en ese momento, ¿no? ¿Es infecciosa o es neoplástica, ¿no? La ciudad decía, ¿es un tumor o es una enfermedad secundaria a una infección por algún tipo de agente viral? Bueno, pues lo cierto es que el problema del Hodgkin clásico, con el que se encontraba y se sigue encontrando todo el mundo, es que es un tumor muy característico, con muy poca celularidad tumoral.
Es decir, es muy escasa la celularidad. Cuando digo muy escasa es de un 1 o 2% de todo el ganglio linfático afectado. Un 1, un 2, un 2, un 5, en algunas series un 5, un 10, pero el 90 restante no son celularidad tumoral. Una celularidad que acompaña al tumor y de la cual cada vez vamos sabiendo más. Pero hasta que no se hacen los primeros estudios de célula única, es decir, los primeros estudios de molecular en célula única, no se conoce la biología de la enfermedad, no se conoce el origen de esa enfermedad. Bueno, estos son los trabajos del grupo alemán del año 94, donde se hacen los primeros estudios de microdisección. Fíjense cómo cogen célula única, en la imagen se ve muy bien, y se hacen las primeras PCR de célula individual. Por lo cual la pregunta es, de entrada, ¿a qué linaje pertenece el linfoma de Hodgkin clásico? Que no se sabía. Bueno, pues si se hace un estudio de célula única de PCR, se observa que en todos los casos, prácticamente de forma universal, hay reordenamiento en los genes que codifican para las cadenas pesadas y ligeras de la inmunoglobulina. Por lo cual, si es un fenómeno exclusivo de la serie B, pues el linaje debe de ser B. Pero es que además, si uno estudia las mutaciones que se encuentran en esas regiones, son mutaciones compartidas por clonas dentro del tumor. Con lo cual, como dice ahí la diapositiva, el hecho de que existan mutaciones compartidas permite deducir genealogías clonales, es decir, es claro que si hay mutaciones compartidas, el origen debe de ser el mismo, ¿no? Si son B y hay mutaciones, saben ustedes que las mutaciones ocurren en el centro germinal del ganglio, con lo cual ya hay dos datos, son de origen B y además el origen está en el centro germinal. Eso hasta hace muy poco no era algo muy estudiado en el Hodgkin. Claro, la pregunta que nos seguimos haciendo hoy es cómo es posible que si sabemos que es de origen B y se originan en el centro germinal, cuando los patólogos estudian el Hodgkin, el fenotipo no sea de célula B. Es decir, es una célula con un punto de vista genotípico B, pero fenotípicamente no expresa marcadores B. No expresa inmunoglobulina superficie, CD20 es positivo entre un 20 y un 50%, PAX5 débil, CD19 prácticamente no lo es. Es decir, hay una discordancia entre el genotipo y el fenotipo en la célula. Bueno, pues hay una serie de explicaciones que se han dado para que una célula sea genotípicamente B y fenotípicamente todo menos B. Es decir, hay mecanismos de silenciamiento epigenético de esas regiones, hay mutaciones de tipo crippling, ¿no? Paralizantes que generan un codón de parada. Y la siguiente cuestión a plantearse sería, intentando ver por qué sucede esa discordancia genotipo-fenotipo, si de facto no hay expresión de inmunoglobulina de superficie, ¿cómo es posible que una célula que no expresa inmunoglobulina de superficie avance durante la linfopoiesis B? Porque la expresión de inmunoglobulina de superficie es una prerrogativa para el desarrollo del linfoide B. Si no hay expresión de inmunoglobulina de superficie, no hay linfopoiesis B. Y sin embargo, aquí no es que no haya, es que hay una clona que sobrevive. Bueno, pues de hace muy poco tiempo se ha visto que hay al menos dos rutas que están de forma universal activadas de forma constitutiva en el Hodgkin, que son la ruta famosa de JAK-STAT, para la cual hay ya diana, y la ruta del factor nuclear kappa beta. La segunda más que la primera, es decir, es un fenómeno general en toda célula de Rett-Steinberg la activación constitutiva por vías diferentes de la ruta del factor nuclear kappa. ¿Eso qué confiere? Pues ventaja proliferativa. Y además, las regiones en las cuales se amplifica JAK son las mismas regiones en las que se encuentran los archiconocidos genes de PDL1, ¿no? Entonces, es muy frecuente, extremadamente frecuente, que se coamplifiquen de forma conjunta PDL1 y JAK en el Hodgkin clásico. Una célula que no debiera sobrevivir, no solamente no sobrevive, sino que además adquiere ventaja proliferativa y genera un tumor. Luego está todo el problemón del virus de Epstein-Barr en el Hodgkin clásico. Nosotros hemos publicado algunos trabajos hace poco sobre eso, ahora lo veremos. Que realmente no se sabe a día de hoy el efecto pronóstico que el virus de Epstein-Barr tiene en el Hodgkin clásico. Hay series de todos los tipos, hay quien dice que es un impacto positivo, hay quien dice que es negativo. La serie nuestra no encuentra diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de supervivencia en función de si hay expresión inmunoquímica del MP1 o no. Bien, eso acerca de la biología de la célula tumoral. ¿Qué es lo que pasa en el Hodgkin clásico? Y ahora verán la importancia que tiene esto para el proyecto que estamos realizando en patología digital. Pues esta es la clave, que es que el Hodgkin clásico es probablemente el modelo de enfermedad más adecuado para aplicar técnicas, igual esto es un poco un atrevimiento, pero es desde luego un modelo muy útil de aplicación de técnicas de análisis de imagen digital. ¿Por qué? Porque en el Hodgkin clásico la gran mayoría de celularidad es microambiente peritumoral, el 90 y muchos es microambiente peritumoral, no es célula tumoral. Entonces, fíjense ustedes en esta imagen, ¿no? Ahí las células de Rett-Steinberg son una minoría, son variantes lacunares, un subtipo de esclerosis nodular, pero son muy pocas. Aquí yo estoy marcando una, aquí hay otra, típica célula binucleada o multinucleada, con nucleolos evidentes, ¿no? Y bueno, sabemos que son clonas minoritarias, ¿no? Dentro de todo el tumor,
Ya saben ustedes que el cáncer es un fenómeno darwiniano donde hay clonas que sobreviven frente a otras que no son capaces de progresar, ¿no? Porque no tienen capacidad de sostenerse en el medio. Con lo cual, en el Hodgkin clásico, desde hace aproximadamente 10 años, o menos, 5 años, se cambia el modelo y en lugar de intentar identificar la biología de la célula tumoral que se sigue haciendo, la idea es tratar de identificar factores pronósticos en el microambiente. ¿Por qué? Porque es la parte mayoritaria del tumor, ¿no? Y en este sentido se han identificado diferentes factores pronósticos, ¿no? Linfocitos CD8, reguladores, linfocitos que expresan TIA1, y las estrellas en el ambiente del microambiente peritumoral en el Hodgkin clásico, que son los macrófagos. De los macrófagos se han dicho muchas cosas, probablemente no sabemos a día de hoy todavía si los macrófagos confieren un efecto protector o nocivo en el pronóstico de los pacientes, porque no es tanto ver si el macrófago afecta de forma positiva o negativa, sino que su tipo de macrófago. Por ejemplo, en ese trabajo famoso del New England, que es el de 2010 de Steidl, es el que más se cita, y en ese caso la identificación de macrófagos con CD68 confiere un efecto pronóstico negativo en los pacientes. Pero claro, hay otros estudios que no se restringen a identificar macrófagos con CD68, sino que lo usan con otros marcadores que distinguen sus tipos, M1, macrófago M2, entonces la cuestión es un tanto más compleja. Y ese trabajo último que lo han publicado el grupo de Madrid, el grupo de Lendy Anderson de Juanfe hace poco, en cáncer, es una revisión la más extensa ahora mismo del papel del microambiente en el Hodgkin, con un título muy sugestivo, ¿no? El microambiente inmune del Hodgkin transformando malas noticias en buenas noticias. Bien, la estrella probablemente en el ambiente del Hodgkin clásico actualmente, en el microambiente peritumoral, es el eje PD1-PDL1, que saben ustedes que fue motivo de un Nobel en 2018. Ahí tienen a Onjo y a Allison, les dieron el Nobel por la descripción del eje PD1-PDL1, a uno de ellos, a Onjo, y por la descripción del eje CTLA4, que son dos ejes de inmunoevasión, en el año 2018. Y en el Hodgkin clásico pues se ha evidenciado, como en otros tumores, que la expresión de PDL1 no solamente es real en la célula tumoral, sino que es real en los macrófagos que acompañan esa célula tumoral. Y entonces hay estudios de análisis de imagen digital combinado con inmunofluorescencia múltiple que lo que evidencian es que en la vecindad y en la lejanía de la célula de Rett-Steinberg la densidad de expresión de PDL1 en los macrófagos es variable. Y esto es curioso si uno lo piensa, porque el hecho de que la mayor densidad de macrófagos que expresan PD1 estén en la cercanía de la célula de Rett-Steinberg versus los macrófagos que expresan PD1 a densidades más bajas estén más lejos, pues es un dato importante, porque igual hay que dirigir los tratamientos no solamente versus PD1, sino versus PD1, PDL1 y dianas de macrófagos, ¿no? Este es un artículo muy bueno del año 17 que se publicó en Blood y que a nosotros nos ha servido de mucho a la hora de diseñar los trabajos, ¿no? Bueno, pues con estas cuestiones, es un poco como antecedentes, lo que nos planteamos en el grupo es qué aporta o qué podemos aportar al estado actual de la investigación con orientación clínica en el Hodgkin clásico. Las cuestiones abiertas en el Hodgkin, creo que para nosotros, derivan de una necesidad clínica. Es decir, que del 100% de los pacientes con Hodgkin clásico que se tratan, del total, hay un 80% actualmente aproximadamente que con los esquemas de quimioterapia ajustada al riesgo de poliquimioterapia responden, es decir, alcanzan una respuesta metabólica completa y se curan de la enfermedad. Saben ustedes que el Hodgkin clásico es el prototipo de enfermedad oncológica curable, es decir, si uno observa las curvas de supervivencia del Hodgkin clásico en el siglo pasado, ve una evolución enorme a expensas de la mejora de la poliquimioterapia, ¿no? De los esquemas de poliquimioterapia. Entonces, hay un 80% aproximadamente de pacientes con Hodgkin clásico que se curan de la enfermedad, pero hay un 20-30% de pacientes que no solamente no responden a la primera línea de quimioterapia, pueden responder, pero o bien no responden o posteriormente recaen. Y ese 20-30% de pacientes se les puede luego rescatar con un trasplante autólogo de progenitores, pero son pacientes que por norma general tienen un comportamiento más agresivo de la enfermedad y en muchas ocasiones fallecen. Es decir, que hay una pregunta fundamental en la investigación en el Hodgkin clásico, que es ¿cómo hacemos para identificar al subgrupo del 20% de pacientes con Hodgkin clásico que tienen un comportamiento biológico radicalmente diverso al 80% que responden y se curan? Esa es la pregunta central, es decir, ¿cómo lo identificamos? Con lo cual, la siguiente fase sería ver qué modelos pronósticos existen a día de hoy en el Hodgkin clásico. Y la pregunta nuestra de entrada fue, ¿son los modelos pronósticos tradicionales que hay en el Hodgkin suficientes para dar respuesta a esta pregunta? Es decir,
el modelo de Hasenclever del IPS, el Score Pronóstico Internacional, el modelo del grupo alemán, el GHSG, del German Hodgkin Study Group, o el modelo europeo, el del EORC, ¿son suficientes para identificar a esos pacientes? No, no son suficientes. A nuestro modo de ver, no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes? Primero, porque no lo identifican. Y segundo, porque ninguno de esos modelos incluye esas variables que están ahí puestas. Ninguno de ellos incluye información genómica y ninguno de ellos incluye qué rol tenga la celularidad del microambiente. Si uno se estudia esos modelos pronósticos, se da cuenta de que todas las variables son o bien de extracción clínica, qué edad tiene, es varón, es mujer, o bien analítica, la hemoglobina en cuánto está, los leucocitos en cuánto están, o el estadio de Ann-Arbor, en qué estadio está la enfermedad. Es decir, no hay información histopatológica ni hay información genómica en los modelos pronósticos que se usan en clínica en el Hodgkin clásico, con lo cual ahí hay un campo abierto muy importante. De entrada, asumimos que es verdad que en el Hodgkin clásico no existen firmas moleculares. Esto no es un linfoma del manto como una 11-14, ni un Burkitt como una 8-14, ni es otro tipo de tumores que son definitorios de la translocación molecular. Pero eso no quiere decir que no haya algunos paquetes de alteraciones genéticas que puedan predecir pronósticos. Y luego, además, como digo, no hay información histopatológica, es decir, no hay ninguna variable de tipo histopatológico en esos modelos. Los subtipos histológicos del Hodgkin hace ya un tiempo que perdieron valor pronóstico desde que la quimioterapia se ajustó al riesgo, ¿no? Eso de que hay los subtipos histología favorable, histología desfavorable, está en algunas series todavía, pero ha perdido valor pronóstico, ¿no? Entonces, ahí hay un hueco a rellenar muy grande y que está en la intersección entre los servicios de hematología, a mi modo de ver, o nuestro modo de ver, y anatomía patológica, que tenemos que coordinarnos en esto, ¿no? Y, por tanto, la idea ¿cuál sería? Desarrollar un modelo pronóstico que incluya esas variables. ¿Con qué intención? Con la intención de identificar de forma temprana ese subtipo de pacientes y proponer estrategias de tratamiento más intensas. Pero no solamente con la idea de intensificar estrategias de quimioterapia, sino que en aquel subgrupo de pacientes mayoritario que sabemos que van a responder bien, igual no necesitan la intensidad de tratamiento que se le está dando. Es decir, que la orientación del proyecto es tanto la intensificación como la desescalada de tratamiento. Bien, y ese proyecto, el que les presento aquí, que llevamos desarrollando desde inicio de 2020, creo que sí, y que se llama así, ¿no? Inteligencia Artificial en la integración de datos clínicos, morfológicos y genómicos en oncohematología. Bien, este es un esquema, un resumen del proyecto, ¿no? El proyecto tiene 3 entradas de información, que son el análisis de imagen digital, una de ellas, la secuenciación de las muestras de Hodgkin y la extracción de variables clínicas. Son nuestras 3 fuentes de datos, que creo que son, en fin, necesarias las 3, ¿no? Tanto variables clínicas, variables genómicas como variables histopatológicas. Una vez que esas variables están identificadas, hay que desarrollar, como es lógico, los modelos estadísticos que permitan ver cuáles tienen impacto pronóstico, ¿no? Es decir, habrá que hacer los análisis de supervivencia pertinentes, univariantes y multivariantes, y ver cuáles son las variables que tienen impacto pronóstico. Pero claro, piensen ustedes que estamos integrando datos de secuenciación con datos de digital, con datos clínicos. La clínica más o menos se sostiene en la base de datos, pero los datos de genómica y los datos de digital son datos con mucho peso. Son datos con un volumen grande, ¿no? Es decir, que en ese punto pues, es necesario que los compañeros de informática, ¿no? y de análisis de datos nos echen una mano y nos echen un cable, pero un poco todos, patólogos y hematólogos, estamos aprendiendo un poco conjuntamente en esto, ¿no? Bueno, pues con la idea, como digo, de desarrollar algún modelo que tenga capacidad de predicción, ¿no? Bien, ¿qué nos planteamos antes de analizar mediante técnicas de análisis de imagen muestras de pacientes con Hodgkin clásico, a las que teníamos acceso? Pues quién había publicado en el ámbito de digital en Hodgkin clásico. Y realmente había publicado un grupo. Hay un grupo, que es el grupo alemán, que son los que han publicado los trabajos de digital en Hodgkin, la gran mayoría. Son estos trabajos, si se fijan ustedes, son los mismos firmantes prácticamente, y son miembros del grupo de bioinformática. Y bueno, uno de los objetivos que tenemos es contactar creo que tenemos que contactar con ellos próximamente, porque nuestra sorpresa fue que el año pasado se publica este trabajo en hematológica, y esto fue para nosotros yo creo que el aldabonazo para
seguir en esto. Y fue este trabajo que se publicó en 2021 en Hematológica, a mediados del año pasado, en junio, y fíjense, el título está publicado por el grupo alemán, el grupo que ha definido el modelo pronóstico de mayor uso en la clínica, que se sigue usando a día de hoy, que es el modelo pronóstico del grupo alemán, del GHSG. Fíjense el título, Whole Slide Image Analysis of the Tumor Microenvironment Identifies a Low Cell Content as a Predictor of Outcome en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico en estadio avanzado tratados con BEACOP, ¿no? Es decir, el grupo alemán considera que el análisis de imagen digital es la herramienta que van a emplear para identificar a pacientes de riesgo que van luego a meter en los ensayos clínicos y que probablemente sean los ensayos clínicos que luego se sigan, ¿no? Entonces, en este caso ellos evalúan 4 subtipos celulares que son CD3, CD20, o sea, linfocitos T, linfocitos B, células de Stenberg y macrófagos. Y bueno, encuentran significación pronóstica para un contenido de células B por debajo del 21%, capaz de diferenciar supervivencia global y supervivencia libre de progresión de forma significativa. Tiene una corte de validación además, con lo cual es un trabajo que para nosotros ha sido fundamental. Y a mí me gustaría, bueno, aquí tienen algunas de las imágenes, estas son las cuantificaciones de esos 4 subtipos celulares según el subtipo histológico y algunas de las imágenes que dan en el material suplementario de cómo se distribuyen las células B, que son para las que encuentran significación pronóstica, ¿no? Aquí tienen las curvas de Kaplan-Meier para la supervivencia global en este caso, ¿vale? Pero a mí lo que me gustaría leerles es el último párrafo del trabajo del grupo alemán. Fíjense, esto es el último párrafo del trabajo, es junio de 2021. En resumen, el contenido de células B evaluado por Whole Slide en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico en estadio avanzado permite una discriminación robusta de los pacientes de alto riesgo que experimentarán recaída o enfermedad progresiva y, por tanto, identifica una población de pacientes que puede ser identificada para nuevas terapias en primera línea. Y aquí viene la información. Dice, además, nosotros visionamos que el Whole Slide Image puede además servir para identificar a pacientes en los cuales la desescalada de tratamiento puede ser posible. Por tanto, anticipamos su uso en todos los futuros estudios del grupo alemán. Incluso, pensando que una evaluación adicional se requiera para definir los puntos de corte, esta aproximación es cercana a la clínica, dado que los datos necesarios, en este caso una inmunohistoquímica para CD20, se generan de forma estándar en el proceso diagnóstico de cualquier paciente con Hodgkin en todo el mundo. Y la última frase es importante. No imaginamos ninguna otra tecnología con tan amplia capacidad de aplicación, considerando que incluso en países menos desarrollados su acceso puede ser realizable, ¿no? Por tanto, una oportunidad única para establecer un modelo de riesgo mirando específicamente al microambiente en ensayos clínicos prospectivos. Es decir, que el grupo pionero en Hodgkin clásico está en esto. Entonces, tenemos que estar en esto. Quiero decir, el día de mañana, cuando los pacientes se estadifiquen en Hodgkin para dirigirlos a una línea o a otra, será probablemente porque dentro de 5 años el grupo alemán haya publicado 10 trabajos, 5 en una revista y 5 en otra, y hayan demostrado que hay factores pronósticos, igual que lo hizo el grupo anterior para el GHSG, hasta que dijeron que la edad, el sexo, la hemoglobina por debajo de 9 y los leucocitos eran los que predecían. Es decir, que yo creo que estamos donde tenemos que estar, ¿no? en el Hodgkin. Bueno, estos son 2 trabajos que publicamos el año pasado. El primero creo que es del año pasado, el segundo me parece que es de inicio de este año. Y bueno, en este primer trabajo lo que evaluamos fue el valor pronóstico del MP1, de la expresión del MP1 en el Hodgkin. Y como digo, en nuestra serie, que eran 88 pacientes, no encontramos diferencias significativas en la supervivencia en función de que hubiera o no expresión inmunohistoquímica del MP1, ¿no? De la proteína latente membrana del virus de Epstein-Barr. Y este segundo trabajo es importante porque es en el que hemos propuesto un panel de secuenciación para el linfoma Hodgkin clásico. Actualmente no hay un panel validado, como pasa para otras muchas enfermedades. En el Hodgkin clásico no hay un panel que esté extendido, hay laboratorios individuales que tienen paneles, pero nosotros hemos propuesto un panel de secuenciación que hemos adquirido además, y para el que estamos empezando a secuenciar muestras de pacientes con Hodgkin clásico. Y para nosotros esto es un punto importante porque el análisis de imagen digital tiene que venir acoplado a los datos de secuenciación, en este caso, ¿no?
Entonces, este se publicó creo que a inicios de este año, me parece, creo que fue a inicios de este año. Y bueno, es un panel con, creo que son 45 genes, creo recordar, que están mutados de forma recurrente en el Hodgkin clásico y que ha sido fruto de este trabajo que, como ven ustedes, es una revisión sistemática de los estudios que de forma individual habían secuenciado muestras de pacientes con Hodgkin clásico. Entonces fue una revisión de la literatura y aquellos genes que estaban mutados de forma más recurrente en esos trabajos, pues fueron los que nosotros propusimos, en este caso a Thermo, para generar un panel personalizado y que, como digo, ya hemos adquirido y ahora mismo hemos secuenciado los primeros 8 casos, la primera carrera de 8 casos, pero tenemos que acelerar en ese punto porque hay que sacar esos datos y hay que, no solamente es que haya que sacar esos datos, es que hay que extraer esos datos, hay que ligarlos a los datos que ahora vamos a ver de digital y luego hay que hacer el análisis de supervivencia, entonces, y luego hay que escribirlo, ¿no? Entonces hay que sacar los datos estos de secuenciación. Y mientras diseñábamos el panel de secuenciación, Irene, que está aquí, Irene Bernal, que es una figura absolutamente fundamental en el desarrollo de este proyecto, es bioquímica de formación, pero al igual que yo, que soy hematólogo, pues nos hemos metido en el mundo de la patología gracias al liderazgo de Marcial y estamos ahí un poco metidos en este mundo desde hace un par de años. Entonces, mientras buscábamos el panel de secuenciación, pues nos dedicamos a cuantificar en el Servicio de Anatomía Patológica de Puerta del Mar, en el escáner que está allí disponible, preparaciones de pacientes con Hodgkin clásico para inmunohistoquímica de CD30, de CD3 y de CD20. Allí disponemos del Quant Center, del software Quant Center, que tiene varias aplicaciones, varias aplicabilidades. Una de ellas es la cuantificación de membrana y otra la cuantificación nuclear. En nuestro caso, claro, CD30 tiene expresión de membrana, pero tiene expresión también en bola de Golgi, ¿no?, para nuclear, pero CD20 y CD3 son de expresión de membrana. Entonces, en este caso es el algoritmo de cuantificación de membrana el que hemos usado. Entonces, la pregunta que nos planteamos Irene y yo, sobre todo al inicio, y con Marcial al inicio, fue, bueno, ¿hay alguien que haya publicado algo acerca de cómo se cuantifica célula de Rett-Steinberg o cómo se cuantifica linfocito B en el Hodgkin clásico o cómo se cuantifica CD3? Pues yo no he encontrado nada. O sea, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos? Pues yo voy a ser muy franco y muy sincero. Esto es como el trabajo de Einstein, ¿no?, famoso de antes del 15, desde un punto de vista heurístico, ¿no? Es decir, ha sido probar, ha sido ir probando los diferentes parámetros que te ofrece Quant Center y que te ofrece en concreto el Membrane Quant, y ir viendo cuál se ajusta más a la imagen inmunohistoquímica original, gracias a la ayuda de los patólogos. Es decir, si yo tengo un CD30 y estoy identificando en toda la preparación una imagen clara donde veo célula de Rett-Steinberg y después de aplicar el software no hay similitud por ningún tipo, pues no vale y hay que modificar los parámetros. Es decir, que ha sido una cuestión de ir probando el modelo, ¿no? Insisto, no hay publicado ningún trabajo donde se dé un estándar de cuál es el software que permite cuantificar células de Rett-Steinberg o que permite cuantificar linfocito B o en el Hodgkin clásico, por lo menos. Yo no sé en otras enfermedades si lo hay, pero aquí no. Entonces ha sido una cosa de ir, probando y de no encontrarnos con cosas que no tengan sentido desde un punto de vista biológico. Es decir, yo recuerdo la primera vez que nos pusimos a cuantificar CD30 y el porcentaje que nos daba a preparación completa, ¿no?, el ganglio completo, era de un 15% o de un 20% de células de Rett-Steinberg. Eso no podía estar bien. Es decir, el origen de la respuesta siempre es la biología. Es decir, no podía darse un resultado de un 20% de células de Rett-Steinberg porque es que no hay un 20% de células de Rett-Steinberg. Entonces, visualmente no, pero es que biológicamente tampoco. Entonces, bueno, pues como digo, fuimos cuantificando y enviamos hace un tiempo ya a Frontier un trabajo donde realmente hemos intentado reproducir el trabajo del grupo alemán. O sea, el modelo para nosotros ha sido el grupo alemán, pero con una salvedad. Y es que el grupo alemán ha incluido pacientes del esquema de poliquimioterapia que desarrollaron ellos. Si se fijan ustedes, el esquema de poliquimioterapia era BACOP, ¿ven? En pacientes con Hodgkin clásico tratados con BACOP. Lo que pasa es que en nuestro medio BACOP no es el esquema de poliquimioterapia que se emplea más, es ABVD. Adriamicina, bilobicina, vinblastina y dacarbazina. Entonces, claro, nosotros lo que queríamos era
validar esos resultados en pacientes tratados en nuestro medio. Porque, claro, el tipo de poliquimioterapia es un factor de confusión en todos estos trabajos. A la hora de identificar factores pronósticos, si la quimioterapia es diferente, pues a lo mejor el motivo es la quimioterapia, ¿no? Yo estoy mirando el tiempo y no sé si me lo estoy comiendo. Perfecto, fantástico. Pues entonces era reproducir el trabajo del grupo alemán en una serie de pacientes nuestros. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues efectivamente tomar muestras de 85 pacientes y preparaciones de inmunohistoquímica para CD3, CD30 y CD20, que fueron un total de 255 preparaciones que escaneamos y que cuantificamos. En ese caso, ¿qué resultados encontramos nosotros? Pues resultados discordantes con los que han encontrado el grupo alemán. En nuestro caso, el contenido de celularidad tumoral sí tiene valor pronóstico, es decir, el incremento de la celularidad tumoral por encima de un 2% distingue pacientes, lo cual distingue, cursos pronósticos. Y un bajo contenido de células CD3, por debajo de un 26%, de un 26,7%, distingue de forma estadísticamente significativa a pacientes con Hodgkin clásico. Esta información tiene sentido, es decir, tiene sentido biológico que haya una celularidad tumoral más alta y que el número de linfocitos esté en el microambiente, esté por debajo, tiene también no solamente validez estadística, ¿no?, sino que tiene sentido biológico también, ¿no? Aquí tiene los resultados de las cuantificaciones en función de los subtipos histológicos. Se observa que la mayoría son siempre linfocitos CD3, que son los dominantes en el microambiente peritumoral, pero claro, hay un grupo grande de otras células que no estamos evaluando y que también están presentes. ¿Qué nos planteamos a futuro? Pues que hay que hacer estos estudios con otros marcadores de inmunohistoquímica. Por ejemplo, pues evaluar macrófagos, que en este caso no lo hemos evaluado, ¿no? Bien, aquí tienen algunas de las imágenes que están en el trabajo publicadas. El trabajo es reciente, vamos, hoy es día 28, ¿no? Bueno, el día 20 lo publicaron, hace 8 días. Está publicado el día 20, sí. Entonces, aquí tienen ustedes una imagen de un ganglio de un paciente con Hodgkin clásico y la imagen de CD30 en un campo, y la imagen en este caso es CD20 y aquí CD3, ¿vale? Aquí tienen amplificaciones, aumentos. Y cómo se ve de forma previa aplicar la cuantificación y posteriormente, ¿no? Claro, aquí hay que ser honesto con una cosa también, y es que en el caso nuestro, en el software del que disponemos, se ofrece información como celularidad identificada de baja intensidad, intensidad media e intensidad alta. Es decir, que si uno toma como resultados para el análisis de supervivencia todo lo que la cuantificación considera como positivo, obtiene resultados diferentes, así solamente considera como positivo las intensidades medias y altas, que es lo que nosotros en nuestro caso hemos considerado, porque en este caso fíjense que la intensidad media es coloración en naranja, en rojo la intensidad alta y en amarillo hay aquí una nube de células que no son siempre células de red Sternberg, porque claro, CD30 no está solo en la célula tumoral. Sabemos que los inmunoblastos que hay en el ganglio son CD30 positivos también y no son celularidad tumoral. Es decir, que tiene que ser CD30 positivo y además tener un tamaño adecuado, ¿no? Un tamaño normalmente más grande que los inmunoblastos. Bien, y por último aquí les pongo solamente las curvas de supervivencia. Esto, bueno, pues es un análisis estadístico, los modelos el análisis de Kaplan-Meier para las curvas de supervivencia, y yo no las muestro aquí, pero identificamos también que la unión de pacientes con un CD3 por debajo del 26,7 y CD30 por encima del 2% identifica un grupo de especial mal pronóstico, ¿no? Ahí no he puesto las curvas, pero están en el trabajo publicadas también. Bueno, y ya para cerrar, ¿cuáles serían nuestros objetivos a futuro? Pues mira, yo creo que son muchos, la verdad. A mí el proyecto me parece muy ilusionante y creo que tenemos mucho camino por delante. ¿Por qué? Pues porque tenemos un panel diseñado en Hodgkin clásico que tenemos que ser capaces de implantar en un volumen alto de casos, y tenemos que ser capaces de ver si hay alguna correlación entre la secuenciación y los resultados en supervivencia que nos dan las técnicas de análisis de imagen digital. Entonces, en ese punto, pues creo que nos encontramos ahora. También pienso que tenemos que
mejorar la parte de análisis de imagen, porque hasta ahora ha sido a base de esfuerzo de todos nosotros, ¿no? Pero como no había publicado nada, no había publicado nada férreo, ¿no? a lo que agarrarse, pues ha sido todo muy ir probando, ¿no? La verdad que hemos publicado, creo, a un buen ritmo y que seguimos haciéndolo y que estamos teniendo resultados que yo creo que son útiles, pero sobre todo creo que estamos en la línea en el hosting en la que tenemos que estar, que es donde se van a identificar modelos y donde se van a desarrollar modelos que la gente en consulta use luego, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? De ver qué paciente es candidato a una terapia y qué paciente no es candidato a ese tipo de intensidad de tratamiento, ¿no? Y yo creo que con esta he terminado y os agradezco mucho vuestra atención. Gracias. Muchas gracias. Ha sido una presentación muy interesante porque además nos trae unos criterios relativamente sencillos para aplicar la patología digital. O sea que son cosas que yo, desde luego, mañana no te puedo hacer una NGS del Hawking, pero sí que puedo mañana optimizar mis algoritmos de cuantificación para decirte cuántas células B, cuántas células T, cuánto. O sea que son cosas que podemos aplicar de manera relativamente sencilla. ¿Hay preguntas o comentarios? No te oigo. Espérate, yo el micrófono. Gracias por la presentación. Bueno, tengo varias preguntas. ¿Cuántas, en el trabajo contemplaron más de un corte o solamente un corte del ganglio o del tejido que estudiaron o diferentes cortes para el estudio? Porque te lo digo porque nosotros, por ejemplo, utilizamos el OSNA, utilizamos todo el ganglio o todo el tejido para evaluar a ver si existe RNA mensajero de citocreatina 19 y utilizamos todo el ganglio. ¿Tú has visto solamente un corte o has contemplado estudiar más cortes para ver si es que el microambiente o esos cambios los puede...? En un corte es donde nosotros hemos evaluado la expresión de CD30 o de CD20 o de CD3 en este caso, pero no hay una... No es lo que tú estás diciendo que hacéis vosotros con... ¿Tú crees que eso podría influir? Porque si tienes resultados incongruentes o lo que estás comentando, ¿podría influir que tengas más en un sitio o en otro de un ganglio? Sí, Marcial te va a contestar algo. Yo creo que sí puede influir, pero... Perdona, lo que solemos hacer es de todo el panel de hematoxilinas que tenemos del caso, aquellos que hemos utilizado para hacer la inmunistoquímica, que normalmente es del mismo bloque, un bloque, dos bloques, es utilizar todo esto en lo que ya el patólogo, el hematopatólogo, en este caso de los compañeros de Cádiz, pero algunos casos pues también venían de Puerto Real y otros venían de Jerez. Entonces, lo habitual es, a partir de, sí, puedes tener a lo mejor 5 o 6 hematoxilinas, pero al final vas a hacer el panel de inmunistoquímica de un bloque o a la suma de 2, ¿no? Bueno, pues todo esto, lo que hizo Antonio es aplicarlo a aquellos bloques que ya previamente había seleccionado el patólogo y generalmente solo utilizábamos un bloque. ¿Alguna pregunta más? Comentar casi como curiosidad que bueno, hace unos años, hablando con Horacio Oliva, nos dijo, bueno, yo estuve en el Shanghai St. Thomas, el hospital de Thomas Hopkins, y allí se conservan las muestras, sí, se conservan en frascos en formol, sí. Y él fue allí, las han reincluido, las han tratado con un procedimiento moderno y han sacado bloques de parafina, y Horacio Oliva se trajo una hematoxilina a la Jiménez Díaz y, bueno, junto con Enrique Poblet, en uno de los congresos de la SEAP, dijo, vamos a escanear preparaciones viejas. Escaneamos uno de los casos de Hodgkin, escaneamos algunas preparaciones de Río Ortega del Clínico de Valencia, utilizamos un escáner montado sobre un microscopio, porque claro, tenemos portas gruesos, cubres gruesos y necesitamos no un escáner estelarizado, pero conseguimos escanear estas preparaciones, y en algunos de mis servidores están, no recuerdo ahora, pero las tenemos escaneadas. ¿Nada más? Ya está. Pues
Descanso, tomamos café y volvemos a las 11. Muchas gracias, Alfonso.